nosotros tratamos de manera tangencial ahorita en el bloque anterior, citamos más que todo, no tratamos, citamos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que a propósito, la última evaluación de la CID latinoamericana, CID Galo latinoamericana, en la opinión sobre desempeño de presidentes latinoamericanos del grupo CID Galo, octubre 2022, Nayib Bukele sigue encabezando a los presidentes de mayor desempeño valorados por su pueblo con un 86%. Luego le sigue el presidente de Costa Rica, Romero Chávez, que tiene un 81%. En tercer lugar está el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, con un 68%. Luego sigue la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, con 62%. De Colombia, Gustavo Petro, con un 62%, aunque en la última semana ha mostrado una baja muy sensible. Sigue México con López Obrador con un 44%, Nicaragua con el troglodita de Daniel Ortega con un 37%, el argentino Alberto Fernández con un 32%, Nicolás Maduro de Venezuela con un 28%, de Guatemala el señor Alejandro Gianmatei con un 24%, el Panamá Laurentino Cortizo, que me sorprende con un 20% porque Panamá tiene un gran desempeño económico, pero la valoración de su presidente es muy baja. Y don Pedro Castillo de Perú, que es el más joven de todos, o sea, en términos de ejercicio gubernamental, un 18%, y Guillermo Lasso está en el último lugar con un 17%. Pero desde la llegada de Bukele a la presidencia de El Salvador prácticamente se ha mantenido en primer lugar, liderando a los presidentes evaluados por su desempeño en el país. Y eso a pesar de los ataques que tiene la Comisión Internacional de los Derechos Humanos contra la forma de la actitud de Nayib Bukele con respecto a la delincuencia. Y aparte de eso también, de que tiene más de 3 años y 4 meses aproximadamente en ejercicio, que a manera que se supone que el ejercicio es mayor, pues hay un desgaste natural de la figura presidencial. En el caso del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, también tiene un ejercicio ya de medio término, de más de 2 años, que debe también crearse una baja natural de esa evaluación, pero el presidente dominicano sigue muy bien valorado, ocupando en esta oportunidad el tercer lugar después de Rodrigo Chávez de Costa Rica. Que si usted menciona el tema de los derechos humanos, a mí me gustó mucho la visión que dio y que tiene Nayib inclusive Bukele. En un momento dijo que ellos defienden más lo que hemos dicho aquí nosotros, República Dominicana, porque parece que es el mismo, los mismos que trabajan aquí trabajan allá, que defienden más al delincuente que a las personas que somos afectados. Yo tengo las declaraciones de él, de Nayib, con relación a los derechos humanos. Vamos a verla para que ustedes vean el mismo enfoque de aquí, con otro nombre que se llama El Salvador. Pero vamos a ver lo que dijo Bukele. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante
procuradora que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo, están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa, y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Totalmente de acuerdo. No, lo que pasa es que eso es lo mismo que sucede en República Dominicana, aquí los derechos de la gente trabajadora, la gente seria, la gente honesta, no se defienden como derechos humanos, pero cuando un delincuente cae preso o lo andan buscando, hay que buscar el respeto de los derechos humanos que tienen esos delincuentes. Así es. Así es. Inclusive en el día de ayer hubo un suceso reciente de que una comunidad atrapó a un delincuente en una fechoría, pero le dieron tantos golpes en la comunidad que el reo, el delincuente murió en la cárcel por la golpiza, y ahí hay una situación ahora que está enfrentando la comunidad con este caso. Yo no digo que está mal, pero yo digo solamente uno menos. Es lo único que digo, porque la verdad que vivimos asustados todo el tiempo. Todo el tiempo. Aquí uno siente un motor alrededor de uno y ya uno piensa que lo van a atracar, aunque quizás después resulta que no, pero ya uno tiene ese sentimiento de que algo malo va a suceder, porque ya definitivamente la delincuencia se apoderó absolutamente de todo. Miren el caso también de ayer en el ensanche de Bermúdez, en el Nani Marrero, en el club deportivo Nani Marrero. Después dentro de un torneo de baloncesto, hubo algo que disgustó a los equipos contrarios y uno de ellos decidió disparar, y ahí perdió la vida un niño de 15 años. Desde un vehículo Sonata salieron todo el mundo corriendo, él se montó en su vehículo y desde el vehículo disparó, y quien perdió la vida es un jovencito de 15 años. Entonces también esto es una preocupación, señores. ¿Cómo es que aquí hay tantas armas y la mayoría ilegales? ¿Cómo es esto? Aquí hay que buscarle una vuelta, obligatorio, pero hay que querer hacerlo, porque como siempre hemos dicho, la delincuencia es la dueña de todo, del país, de nuestro país. Bueno, pero esto va para largo, esto no hay forma. Esto no hay forma. Mira, vamos a publicidad, venimos en un momentito, por favor quédese con nosotros.